Mi tema entonces hoy día es taxonomía, ¿ya? ¿Qué vamos a ver acá? Un poco de historia, algunas definiciones. También acá lo más importante, la clasificación. Ya miren, acá cómo vamos a clasificar esto. Por ejemplo, el dominio procariota va a tener dos reinos, eubacterias y arcobacterias, ¿ya? Y luego cada uno de ellos se va a clasificar en otros dos, ¿no? El dominio eucariota va a tener a los prototistas, fungis, plantae, animalia. Ya así se va a clasificar esto. Entonces tenemos a los procariotas y los eucariotas. Luego acá vamos a ver algunas categorías, ¿no? De dominio, reino y algunas características de cada uno de ellos. Luego, bueno, eso, sobre todo lo más importante acá es las características y la clasificación. ¿Ya? Hay que ver este cuadrito. Y lo más importante esto de acá, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. A ver, entonces, ¿quién me ayuda con la introducción? Yo le ayudo, profe. A ver, Jennifer. Muy bien. Introducción a la taxonomía. Introducción. Uno de los principales objetivos de la biología es obtener una perspectiva de las diferentes especies que existen en la naturaleza. Asimismo, teniendo en cuenta que una persona no puede conocer bien más que una pequeña fracción de seres vivos y sobre todo de una determinada agrupación biológica. Es por ello que se hace necesario un medio para agrupar a la diversidad de seres vivos para su estudio. Este es uno de los propósitos de las ciencias biológicas para asimilar la complejidad que presentan dichos seres vivos, empezando por los más sencillos para alcanzar progresivamente a los que están mejor organizados. Bien. Entonces, lo que es la taxonomía, ¿qué es lo que hace? Acá lo voy a subrayar, ¿ya? Agrupar, ¿no? Sí. Acá, sobre todo esto es lo más importante, agrupar la diversidad de seres vivos. Ya lo voy a poner acá de otro color para que se note. Eso es lo más importante, ¿no? Un poco de historia. Yo, profesor. A ver, Maricielo. Historia de la taxonomía. Se sabe que existen más de 2 millones de seres vivos diferentes en la Tierra. Asimismo, restos paleontológicos atestiguan que en épocas pasadas vivieron muchos más, que ahora ya no existen. Desde un principio, el hombre de las cavernas comenzó a observar y diferenciar los animales y plantas que despertaron su curiosidad o que le eran útiles o dañinos. Sí. Plasmando ello en sus pinturas rupestres, pasando luego por los antiguos griegos como Aristóteles, hasta la época medieval. El hombre ha intentado clasificar a las especies, siendo Carlos Linneo, que vivió de 1707 a 1778, quien inicia un sistema científico de clasificación llamado taxonomía, para luego en el año 1969, R.H. Whitaker proponer un esquema de clasificación que abarca 5 reinos biológicos que es aceptado y avalado por los científicos. Bien. Muy bien, chicos. Entonces acá ves un poco de historia, dice, ¿no? Te habla desde un principio, ¿no? Cómo el hombre iba descubriendo. Pero ¿quién inicia todo esto, no? ¿Quién es el que clasifica? ¿No? ¿Quién inicia la clasificación? ¿Cómo se llama él? Carlos Linneo, ¿ya? Él inicia la clasificación de la taxonomía. Pero después ya en el año 1969, Whitaker ya propone un esquema de clasificación que abarca 5 reinos. Ya, entonces eso es lo más importante acá, ¿no? Cómo va desde la historia, ¿no? Desde el inicio, luego quién es el que inicia
el sistema de clasificación, hasta que al final Whittaker propone un esquema, ¿no? De 5 reinos. Muy bien. Definiciones. Yo, profesor. Stephanie, y después Estrella. Ya. Muy bien. A ver, Stephanie. Definición. Es el estudio técnico de la clasificación de la biodiversidad, ciencia mediante la cual se ordenan a los diversos seres vivos, colocándolos en categorías o taxones de acuerdo a sus similitudes estructurales y relaciones evolutivas y genéticas. La sistemática solo compara con el objeto de determinar los rasgos de similitud y diferencias de los seres vivos. Ya, a ver, ¿qué más? Bases de la clasificación. Yo, profe. A ver, Daniel. Bases de la clasificación. La clasificación de los seres vivos se basa en la observación, comparación de estructuras, miembros y disposición de órganos vitales. La comparación es fundamental como de las estructuras homólogas. Tienen igual estructura interna, aunque diferente función. Ejemplo, brazo humano, aleta de ballena, ala de murciélago. Actualmente se aplica además de la citogenética, estudia el número y estructura cromosómica, los estudios de proteínas y ácidos nucleicos, ADN y ARN, utilizando técnicas de electroforesis, separa distintas moléculas de acuerdo a su carga eléctrica y peso molecular, PCR, hidrivización de ADN, etc. El naturalista sueco Carl Linneo ideó un sistema que permite agrupar a los seres vivos en categorías, teniendo como unidad básica a la especie. Las especies, al agruparse, forman un género. Varios géneros afines conforman una familia. Las familias se agrupan en órdenes, los órdenes en clases y estas en divisiones. Para plantas, algas, hongos, bacterias, opilium, para animales y protozoarios. Cada categoría se llama taxón y este conjunto forma la taxa. Si ocurriese un cruce de las especies distintas, la cría sería infértil, híbrido. Ejemplo, la mula resulta del cruce de la yegua y un asno. Este solo se aplica para los que se producen en forma sexual. Actualmente el dominio es la categoría superior al reino, existiendo el dominio procarionta, organismos con células anucleadas, y el dominio eucarionta, organismos con células nucleadas. Listo, muy bien, Daniel. Perfecto. Ahora sí, miren, entonces, vimos ya la historia, ¿no? Algunas definiciones. Bueno, acá hablan del orden, ¿no? Hablan del orden, un poco de sistemas, para diferenciar algunos seres vivos. Algunas bases, ¿en qué se basaron? Por ejemplo, acá en la citogenética, en la observación. ¿Qué más? Ah, las categorías también, ¿sí? Las categorías se llaman taxones. Y también acá lo más importante es los grupos. ¿De dónde empieza? La unidad básica es la especie. Es la unidad básica. Y a partir de ahí se van formando grupos, ¿no? Se agrupan especies. Miren, la básica es la especie. Luego, al agruparse, forman un género. Ahora, de esa forma de géneros, varios géneros, forma la familia. El grupo de familias, órdenes. Y las órdenes en clases. Y al final en divisiones, ¿no? ¿Cómo va? Desde lo más mínimo a lo más amplio, ¿no? En divisiones. Bueno, entonces acá vemos para las plantas, hay algas, hongos y bacterias, ¿no? Y para filum, animales y protozoarios. ¿Qué más? Ah, bueno, actualmente el dominio es la categoría superior, ¿no? Al reino. Dominio es superior al reino. Y va a haber dos dominios. Como vamos a ver acá en el cuadrito, el dominio procariota y el dominio eucariota. ¿Ya? Procariota con células anucleadas. O sea, no tiene núcleo.
Lo vimos en células, ¿no se acuerdan? Procariotas no tienen núcleo. Y el dominio eucariota con núcleo. ¿Ya? Organismos con núcleos. Listo. Entonces, vamos a ver este cuadrito. Primero esta parte. Ya, la primera parte, los procariotas, ¿ya? ¿Sí? Características y funciones de cada uno, ¿ya? Vamos a ver primero bacterias, características, funciones. Luego las cianobacterias, características, funciones. Ya, chicos, a ver, ¿quién entonces puede leer esta parte de el dominio procariota primero? ¿Estrella? Ya, profe. A ver, el dominio procariota. Dominio procariota, organismos enucleados, reinos, eubacterias y arqueobacterias. Representantes de eubacterias, bacterias púrpuras, verdes, favobacterias, etc. Como también están las cianobacterias, algas azul y verdes. Las características de las bacterias. Muy bien. Paredes celulares compuestas por Glucanos. peptidoglucanos. Muchas secretan una cápsula hecha de polisacáridos. Muchas presentan como órgano de la conmoción al flagelo. Ajá. Y de las cianobacterias, las características. La mayoría existen en colonias, casi todos son Autótrofos. autótrofos, fotosintéticos, representa hasta tres tipos de pigmentos. Ficocianina. Cianina, el azul, el clorofila, el verde, el ficoeritrina, el rojo, carecen de flagelos con vaina mucilaginosa alrededor de la pared celular. Su función: desintegradores, algunos autótrofos quimiosintéticos, algunos fotosintéticos, algunos son patógenos. Y de los cianobacterias, la función: productores, fertilizan suelos fijando nitrógeno atmosférico. Especies iniciadores Iniciadores. de ecosistemas. Sí. Muy bien, Estrella. Correcto. Faltan arqueobacterias, ¿no? ¿No, Estrella? Arqueobacterias. De arcobacterias unicelulares, microscópicos, viven en condiciones extremas. Los reinos: Sí. Pyrovictium, Thermoproteus, Metanobacteria, Helophilus. Las características: pared celular compuesta por diésteres de diaglicerol, isoprenoide. El ARN 16S estructuralmente es diferente a la eubacteria. No utiliza ciclo de Calvin. Participan en el proceso de la desintegración, producen gas como el metano, etc. No, sí, muy bien, Estrella. Correcto. Entonces, primero el dominio era procariota. No, procariota. Tenía dos reinos, eubacterias y arqueobacterias. Las eubacterias tienen dos representantes, ¿no? La bacteria y las cianobacterias. Y la arqueobacteria tiene a los Phyrovictum, los Thermoproteus, los metanobacterias y los halófilos, ¿ya? Y bueno, acá vemos la característica y función de cada una de ellas, ¿no? De las bacterias
de las cianobacterias y de las arqueobacterias. Muy bien. Segunda parte, el dominio eucariota. ¿Quién puede ayudar ahí? ¿Stephanie o Jennifer? Ya yo, profesor. A ver, el dominio eucarioto. Dominio eucariota, organismos con células nucleadas. Prototista. Eucariontes principalmente unicelulares o coloniales, contienen 27 fila aproximadamente. Protozoarios. Microscópicos unicelulares heterótrofos, presentan diversos órganos de locomoción, flagelos, pseudópodos, cilios. Función: forman parte importante del zooplancton. Algunos son patógenos, otros son simbióticos. Algas: microscópicas, macroscópicas, unicelulares, pluricelulares. Algunos tienen otros pigmentos además de la clorofila. Función: productores de gran importancia en los ecosistemas marinos y dulceacuícolas. Fitoplancton. Mojos mucilaginosos. Al inicio de su ciclo vital presentan tan características de protozoarios, durante el resto del ciclo características micóticas. Mico es igual a hongo. Función: desintegradores de materia orgánica. Fungi: eucariontes, heterótrofos, unicelulares, pluricelulares. Hongos verdaderos. Cuerpo integrado por hifas filiformes que en conjunto reciben el nombre de micelio. Estructura visible. Función: algunos son alimenticios, desintegradores, patógenos o fermentadores. Plantae: eucariontes pluricelulares autótrofos fotosintéticos. Musgos, helechos, coníferas y antófitas. Sus células poseen cloroplastos, se reproducen por alternancia de generaciones, paredes celulares de celulosa, crecimiento indeterminado. Son los protectores primarios, fuente importante de oxígeno en la atmósfera y alimento. Y por último, Animalia. El reino Animalia. Animalia: heterótrofos pluricelulares eucariontes. Invertebrados y vertebrados. Con diferenciación celular avanzada y sistemas orgánicos complejos, disponen de un tejido nervioso especializado, crecimiento de tipo indeterminado. Organismos consumidores: algunos son herbívoros, otros carnívoros y otros detritófagos. Sí, muy bien, Stephanie, correcto. Ahora miren, entonces acá el segundo dominio, el eucariota, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los reinos acá? Reinos. Los prototistas, los fungi, plantae y animalia. Hay 4, ¿ya? Ahora, en los prototistas, su representante, ¿quién va a ser? Los protozoarios, las algas, los mohos, ¿ya? En el reino fungi va a haber los hongos y verdaderos, ¿no? Los hongos verdaderos. En el reino plantae van a estar los musgos, helechos, coníferas y antofitas. En el reino animalia van a estar los invertebrados y los vertebrados. Luego vamos a ver acá, ¿no? Ya vimos las características y funciones de cada uno de ellos, ¿no? Características y funciones de cada uno de ellos. Entonces ya, resumiendo, 2 dominios, el procariota y eucariota, cada uno de ellos tiene sus reinos, acá están sus reinos y sus representantes, ¿no? Luego, características y funciones. Igual acá, ¿no? El dominio eucariota, sus reinos, sus representantes, su característica y funciones. Muy bien, nos falta ver estas caracterizaciones y la tarea, ¿no? Bien, chicos, continuamos en el otro enlace, ¿ya?